Hola, mi nombre es Santiago Castro Infante, alumno del programa de doctorado de Biomedicina de la Universidad de Granada y también soy miembro del grupo de investigación Human Lab. Antes de empezar, me gustaría agradecer la oportunidad de poder compartir mi trabajo en este gran proyecto de la European Network of Human Connection, donde participan grandes profesionales y científicos. En esta presentación vengo a hablar brevemente de algunos de los resultados de mi tesis doctoral. Esta se titula Evaluación de factores físicos y técnico-tácticos implicados en la identificación de talentos en fútbol. En esta presentación específicamente vamos a comentar y analizar los resultados que están más vinculados a la información obtenida mediante dispositivos GPS y las implicaciones que pueden tener para facilitar los procesos de detección e identificación de talento. Dentro de los estudios de mi tesis, este enfoque basado en indicadores de demanda de locomoción se desarrolla específicamente en dos trabajos. En primer lugar, en una revisión sistemática donde se recogen las demandas de locomoción de jóvenes futbolistas teniendo en cuenta la posición que ocupan los jugadores en el campo, que como sabéis es uno de los factores contextuales que más influye en estas métricas de locomoción. Y posteriormente voy a mostraros un estudio observacional en el que hemos comparado la demanda externa de tres equipos de diferente nivel para ver qué métricas están más determinadas por el nivel del equipo. La revisión sistemática se llevó a cabo localizando los artículos en las principales bases de datos científicas. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: futbolistas menores de 18 años sin lesiones ni enfermedades, artículos donde se analizaran las demandas físicas de locomoción o carga de trabajo de los futbolistas, y que se mostraran comparaciones por posición de juego y también por grupos de edad. En cuanto al tipo de diseño de estudio, no hubo restricciones. Finalmente, se incluyeron 24 estudios en la revisión. En primer lugar, voy a mostrar la conclusión de estos 24 estudios agrupados por grupos de edad para que podamos llevarnos una imagen de los resultados obtenidos. Es importante, antes de empezar con esto, considerar que la exposición de los jugadores de fútbol a estas demandas de locomoción no es uniforme ni lineal, sino que depende de muchos factores como el contexto competitivo, el plan de partido, el momento de la temporada o factores individuales o tácticos. Por ello, resulta imprescindible evitar interpretaciones aisladas y apostar por un análisis integrado y contextualizado siempre que intentemos realizar análisis de este tipo para captar la naturaleza multifactorial del rendimiento físico en fútbol. Destacar también que la evolución del fútbol contemporáneo en los últimos años ha supuesto un incremento sustancial en la intensidad registrada durante la competición. La evidencia nos dice que en los últimos 15 años en el fútbol masculino adulto las distancias en high speed running y en sprint han incrementado entre un 29 y 50%, consolidándose como componentes críticos del rendimiento, por lo que debemos de prestar también especial atención a estos indicadores en jóvenes futbolistas. En este sentido, señalar también que otras limitaciones que pueden suponer la comparación de resultados son pues todos los factores contextuales que difieren entre unos estudios y otros, y también la dificultad que entrañan los propios dispositivos GPS que utilizan software distintos que pueden afectar los resultados. Además, la diferenciación de umbrales establecidos en la literatura es muy abundante, sobre todo para las medidas de alta intensidad, por lo que comparar los resultados de unos estudios con otros también suele presentar dificultades. Una vez entendido esto, señalar en esta primera diapositiva que se agrupan los resultados de los jugadores de los estudios que hablan sobre jugadores menores de 11 años. Observamos en esta diapositiva que las posiciones que se reportan en estos estudios son tres: defensa, mediocentro y delantero. Los porteros están excluidos de este tipo de estudios y por la edad de los jóvenes futbolistas, los estudios se centran en partidos de fútbol 5, fútbol 7 o fútbol 8, por lo que la diferenciación en otras posiciones más específicas se realizará en etapas posteriores. En cuanto a los resultados de esta etapa, en jugadores sub-11, alevín o también algunos estudios incluidos como la categoría sub-8 y sub-9 muestran que las defensas recorren menos distancia total y distancia a intensidad baja. Los mediocentros son los jugadores que realizan mayores aceleraciones máximas y los que recorren mayor distancia, en este sentido mayor que los delanteros. Y por último, los delanteros muestran
mayor distancia recorrida a alta intensidad y son los que reportaron mayor velocidad máxima. Pasando a la siguiente etapa, jugadores infantiles sub-13, destacamos los siguientes estudios. En este sentido ya sí que observamos la diferenciación clara entre las posiciones más específicas de fútbol 11, donde encontramos defensas centrales, laterales, mediocentros y luego extremos o wide midfielders o forwards, que son la figura del delantero clásico 9. Los resultados que más se repitieron en este rango de edad son los siguientes. Las diferencias entre estudios entre fútbol 7 y fútbol 11 muestran mayores demandas, mayor exigencia de demanda de locomoción en los estudios de fútbol 11, como es de esperar por el incremento sustancial del tamaño de juego. Siguiendo con otros patrones que se repiten por rango de edad, los defensas centrales recorren menos distancia total, distancia alta intensidad o sprint. Los laterales son los jugadores que recorren mayor distancia total y distancia alta intensidad en comparación con defensas, mostrando también menos distancia recorrida que otras posiciones en intensidad baja, por lo que se deja entrever que la posición de lateral requiere realizar acciones tácticas que implican repetir acciones a cierta intensidad. Los mediocentros es la posición que más distancia total recorre, así como distancia a baja intensidad. Por último, los extremos recorren mayor distancia total que los defensas y que los laterales, y también destacan sobre las demás posiciones en acciones de high speed running y sprint, siendo los delanteros los que realizan mayores distancias a alta intensidad y a muy alta intensidad, es decir, por encima de 19 y 25 kilómetros. Además, los delanteros muestran mayores aceleraciones a alta intensidad que los defensas. En cadetes encontramos menos estudios, aunque dependiendo de la edad específica, algunos estudios de la sub-14 podrían incluirse en esta categoría. Los defensas centrales siguen mostrando el patrón de recorrer menos distancia total y distancia en sprint. Los laterales muestran mayores demandas de aceleraciones y deceleraciones medias, así como mayor high speed running que mediocentro defensa. Los mediocentros repiten siendo los que recorren mayor intensidad, mayor distancia y también distancia e intensidad baja. Y los extremos destacan por tener mayor número de aceleraciones y desaceleraciones. Por último, en la categoría juvenil sub-18 es donde encontramos mayor número de estudios, debido a que es una edad más cercana a la profesionalización y los equipos pues tienen o academias utilizan más dispositivos GPS con sus jugadores. En este sentido, los centrales recorren menos distancia total y distancia en alta y muy alta intensidad. Los laterales realizan mayores acciones en sprint y son los que recorren menos distancia e intensidad baja. Los mediocentros realizan menos sprint y acciones a alta intensidad en comparación con laterales, extremos y delanteros. Sin embargo, recorren mayor distancia total y mayor distancia e intensidad baja. Los delanteros son los que recorren mayor distancia en sprint y acciones de alta intensidad en comparación con defensas o mediocentros. Esta posición de delantero sigue siendo la que reporta mayor velocidad máxima. Aunque hay excepciones, la mayoría de estudios en este rango de edad no reportan diferencias en los patrones de aceleración y desaceleración, ni en medidas de carga globales como la player load. Para ver los resultados de esta forma más gráfica, a continuación vamos a analizar y comparar algunas de las métricas que mejor representan los requerimientos tácticos de un partido, como son la distancia total, la distancia recorrida a velocidades muy altas y también la velocidad máxima o peak speed que alcanzan los jugadores durante partido oficial, de forma que vamos a verlo de una forma más gráfica. En esta primera figura encontramos la distancia total por minuto recorrida en los distintos rangos de edad, desde categorías sub-8 hasta sub-12. Vemos que los rangos oscilan entre 75 y 105 metros, siendo los defensas los que menos recorren, con una media de 80 metros por minuto. Luego los delanteros con 85 metros por minuto, seguidos por los mediocentros, que son los que recorren mayor distancia con valores cercanos a 95 metros por minuto. Observamos también en esta figura que conforme va aumentando, que la distancia va aumentando significativamente con la edad, como es de esperar por los avances en la madurez y en las capacidades físicas asociadas al crecimiento en este rango de edades, pasando de valores de 70 a 80 metros en las categorías más bajas hasta alcanzar valores cercanos a 100 metros por minuto. Como vemos a la izquierda, los partidos estudiados varían mucho de contexto, observando partidos de fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9 o 11.
siendo más difícil establecer patrones claros y siendo necesario mayor número de estudios que examinen la demanda de locomoción, sobre todo en estas edades más bajas. En la etapa infantil, jugadores sub-13 y sub-14, la mayoría de estudios ya reflejan partidos de fútbol 11, asemejando por tanto patrones tácticos y homogeneizando espacios, aunque aún perduran diferencias en el tiempo de partido o en formaciones tácticas. Aquí en esta edad ya se incluye la diferenciación posicional que hemos comentado anteriormente con posiciones más específicas con esas 5 posiciones. Además, los valores medios muestran menos diferencias entre posiciones que en etapas anteriores. En este sentido, sí que se aprecia un incremento de la distancia total media recorrida entre los estudios de jugadores sub-13 y sub-14, aumentando esta en valores entre 5 y 10 metros por minuto. Los defensas centrales en este sentido ocupan la posición que menos distancia recorren, siguiendo los patrones que hemos observado hasta ahora en todos los estudios y en todos los rangos de edad, con valores medios entre 95 y 100 metros por minuto. La siguiente posición la ocupan los delanteros con valores muy cercanos a los laterales, los cuales ambas posiciones varían entre 105 y 107 metros por minuto. Por último, los centrocampistas de banda o extremos recorren valores muy cercanos a los 110 metros, llegando los mediocentros y los jugadores que algunos estudios denominan multiposición, que llegan a superar esa barrera de los 110 metros por minuto. En la etapa cadete, jugadores sub-15 y sub-16, los estudios muestran valores variados entre uno y otro. En esta etapa ya se ha completado la maduración de los futbolistas y los requerimientos tácticos del juego son superiores a etapas anteriores, por lo que el juego suele presentar patrones más irregulares y más caóticos. Además, los equipos en este rango de edad tienden a presentar un estilo de juego más definido en función de la academia, el club donde pertenecen o del entrenador, por lo que equipos que tienden a tener más la posesión, a transitar, a contraatacar, mostrarán diferencias en la mayoría métrica de locomoción. Sin embargo, observamos algunos patrones que se repiten con etapas anteriores. El orden de posiciones que recorren de menos a más metros es el mismo. En este sentido, los central defenders centrales siguen siendo los jugadores que menos distancia total recorren, con valores cercanos a los 105 metros por minuto. Le siguen los delanteros y los laterales, que ya se acercan a valores de 110. Los jugadores multiposiciones, extremos y centrocampistas superan la barrera de los 115 metros, por lo que en estas edades se produce un incremento de aproximadamente 5 metros por minuto respecto a los jugadores de etapas anteriores sub-13 y sub-14. Por último, los jugadores sub-17 y sub-18 son los que muestran un mayor número de estudios que reportan la distancia total. Los valores varían bastante entre estudios, encontrando diferencias entre 85 y 110 metros en las distintas posiciones, en los estudios que muestran valores más bajos, hasta estudios cuya distancia total media por minuto llega a oscilar entre 110 y en algunos se acerca hasta 130 metros por minuto. No existen diferencias en este rango de edad entre los jugadores sub-17 y sub-18. Además, la literatura señala que a estas edades los valores de distancia total ya se asemejan a los valores obtenidos en fútbol profesional, al menos en la distancia total, encontrando ya a esta edad demandas de locomoción muy parecidas a la encontrada en estudios con jugadores profesionales más mayores. El patrón de posiciones sigue estable, con centrales con 105 metros por minuto, claramente distanciados de las demás posiciones, las cuales tienen valores muy similares. Delanteros, laterales y extremos oscilan entre 110 y 115 metros por minuto, siendo los mediocentros los jugadores que más metros recorren también en esta edad, con una media cercana a los 115-120 metros por minuto. Por lo que entre jugadores sub-17 y sub-18 no se muestra diferencias especialmente llamativas con la etapa anterior. Por último, vamos a observar algunos patrones de distancia recorrida a alta velocidad. Hay que tener en cuenta que de los 24 estudios, cada uno examina unas métricas de locomoción distintas y que muchos estudios no comparten los mismos umbrales, por lo que en las siguientes figuras se han seleccionado las métricas que establecen que comparten rangos de velocidad iguales para poder comparar unos estudios con otros. En la diapositiva observamos 5 estudios que muestran valores diversos de High Speed Running, High Intensity Running o High Intensity Distance,
que aunque se lo denominan de forma diferente, corresponde a la distancia recorrida entre 19,8 y 25,2 km por hora. En este sentido, sí que se aprecia un incremento de la distancia recorrida por rango de edad, pasando de valores de entre 4 a 7 metros por minuto en jugadores sub-16, lo que supondría unos 350 o 600 metros en un partido de 90 minutos, llegando a valores cercanos a 8 o 10 metros por minuto, lo que supondría entre 700 y 1000 metros en jugadores sub-17 y sub-18. Este patrón de posiciones sí varía en comparación con, o sea, el patrón de posiciones sí que varía en comparación con la distancia total, por lo que el ranking entre posiciones sí que es diferente. Los jugadores que menos metros recorren a esta velocidad son los defensas centrales, seguidos de los mediocentros, los laterales y siendo los delanteros y los extremos las posiciones que más destacan, con una diferencia importante entre posiciones, que llega hasta 4,5 metros por minuto a 9 en extremos, lo que supone que en algunas posiciones las distancias recorridas a esta velocidad duplican los valores de otras posiciones. Si lo comparamos estos valores con futbolistas profesionales, en la temporada 2021 en las 5 grandes ligas, los jugadores profesionales reportaron 734 metros de media en estos rangos de velocidad, con diferencias por posición entre 400 y 950 metros, por lo que observamos entre jugadores sub-16, sub-17 y 18 que las diferencias con los jugadores profesionales no son especialmente llamativas. En esta diapositiva encontramos la distancia recorrida por encima de 25 kilómetros. Son velocidades ya difíciles de alcanzar en el partido y que según la literatura se asocian con acciones clave como desmarques o repliegues a máxima velocidad o acciones que suponen previa al gol como correr un balón al espacio, a la espalda de la defensa o contraataque a velocidad máxima. En este sentido, las posiciones reportan valores entre 0,5 y 3,5 metros por minuto, lo que en valores totales en un partido de 90 minutos supondría entre 45 y 315 metros. Jugadores profesionales en la temporada analizada anteriormente en este rango de velocidad realizaron entre 95 y 220 metros, dependiendo de la posición, con valores medios de 150 metros. En este sentido, si analizamos las posiciones, los defensas centrales adelantan por escasos metros a los centrocampistas y sí que se observan diferencias claras entre estas dos posiciones con extremos, laterales y delanteros, que realizan aproximadamente el doble de distancia sprint, de 90 metros totales en las primeras posiciones a doblarlo hasta 180 metros entre delanteros y laterales. Por último, la velocidad pico o la velocidad máxima muestra uno de los comportamientos que más claramente se diferencia entre edades, observándose en la figura claramente un crecimiento exponencial de esta velocidad pico conforme aumenta la edad. Los resultados avalan que la potencia neuromuscular aplicada constituye un determinante y un predictor robusto del rendimiento de locomoción, como veremos también en el estudio posterior. Observamos que en edades entre sub-10 y sub-12 las velocidades alcanzan valores cercanos a 20 km por hora. En sub-13 se produce un crecimiento importante, llegando a valores ligeramente inferiores a 25 km por hora en la mayoría de las posiciones, explicados por el proceso de maduración y crecimiento acelerado y también debido a la pubertad. Por último, en edades sub-16, sub-17 y sub-18 encontramos valores cercanos e incluso superiores a 30 km por hora, que son valores parecidos a los que se establecen en el fútbol profesional, que se registran valores cercanos a 35 km por hora. Ya por último, para finalizar esta exposición y para complementar los resultados que hemos ido observando en la revisión, voy a mostrar muy rápidamente los resultados obtenidos al analizar diferencias en las métricas de locomoción en 3 equipos de la misma edad. Son jugadores infantiles con diferente nivel. Considero que puede ser ilustrativo mostrar los resultados de este estudio, ya que no existen muchos estudios en los que se comparen las métricas de locomoción en equipos de la misma edad, pero de diferente nivel, por lo que podemos, con los resultados de este estudio, discriminar algunos de los factores que discriminen el nivel. Señalar que en este estudio los 3 equipos tienen un nivel diferenciado en élite, subélite y amateur. Y señalar también que los 3 equipos pertenecen al mismo club, juegan con la misma formación de 4-3-3,
el tiempo de partido fue el mismo, que fueron dos partes de 40 minutos y las variables, y fueron dos partes de 40 minutos. Como veis en esta diapositiva, las variables se dividieron en diferentes grupos de métricas, como son las métricas de distancia, de aceleraciones, de sprint y también impacto y carga. Se examinaron 10 partidos y se obtuvieron los datos con dispositivos GPS analizando los valores medios. Para comparar los datos de un equipo y otro, en cuanto al análisis estadístico, se realizó un análisis de varianza múltiple para determinar la diferencia en cada grupo y luego, posteriormente, se realizó una comparación individual con ANOVA individual y análisis post-hoc entre los tres grupos de nivel para ver cuáles fueron las diferencias que existían entre estos tres grupos. En cuanto al análisis de distancias, el análisis y los resultados reportaron diferencias significativas y las ANOVA individuales señalaron que no existían diferencias en valores como la distancia total, la distancia explosiva o la distancia en rango de velocidad bajo. Las variables que empezaron a mostrar diferencias fueron a partir de los 18 km por hora. En este sentido, aparecen diferencias entre jugadores amateur y de élite y se vuelven más pronunciadas más allá de los 24 y 27 kilómetros, donde los jugadores de élite claramente cubren distancias sustancialmente mayores. En este sentido, las distancias recorridas por encima de 27 y 30 kilómetros son virtualmente ausentes en jugadores amateurs y solo esporádicas en jugadores subélite. En este sentido, pues siendo estos rangos de velocidad altos, pues un fuerte discriminador del nivel competitivo. En general, estos resultados indican que las distancias de carrera de alta y muy alta velocidad son características distintivas clave de los jugadores jóvenes, por lo que es importante examinar la capacidad de alcanzar y utilizar repetidamente velocidades máximas y submáximas. En este sentido, los resultados reportados con las distancias también mostraron patrones similares en las variables de aceleraciones y de sprint, donde se muestran diferencias claras en las aceleraciones máximas y los estudios no muestran diferencias en los valores medios de aceleraciones y deceleraciones. Por lo tanto, también en los patrones de aceleración y desaceleración tenemos que fijarnos en las medidas de valores máximos, en cambio no en las medidas de valores medios. Además, la diferencia en el número de aceleraciones y desaceleraciones no favorece al equipo élite, siendo estos mostrando valores más bajos. Por lo tanto, los jugadores amateurs y subélite acumularon un mayor número total de acciones de aceleración y frenado, lo que probablemente refleja una menor estructura táctica y una mayor dependencia de movimientos reactivos. Además, los resultados indican que los esfuerzos de los jugadores de élite son más eficientes y más intensos. Esto respalda un principio que supone que los jugadores de élite no necesariamente se mueven más, como hemos visto en las medidas de distancia total, distancia explosiva, pero sí hay diferencia en la distancia de alta intensidad, sino que lo que se mueven es mejor y la diferenciación en esta etapa de desarrollo se basa menos en medidas de volumen total y más en la capacidad de ejecutar acciones a alta intensidad, por lo que he comentado anteriormente, tanto en el análisis de la revisión como en este estudio, que los patrones de alta intensidad son donde tenemos que poner el foco para analizar las diferencias entre equipos. En este sentido, para terminar, los sprints muestran resultados similares, donde se muestran diferencias significativas en los valores absolutos de sprint de High Speed Running. Sin embargo, los equipos no mostraron diferencias en los valores relativos de sprint y también en el High Speed Running relativo, y la velocidad la velocidad máxima fue una de las métricas que mostró mayores diferencias, como pueden observar en la figura, donde los jugadores élite alcanzan valores picos de velocidad mucho más altos. En este sentido, es importante destacar que los hallazgos destacan que la velocidad máxima es un claro indicador del nivel de rendimiento, lo que refleja la importancia del potencial motor puro en este proceso de identificación de talento. Por último, en cuanto a las medidas de impacto y carga, señalar que los impactos no mostraron diferencias entre grupos, y en las medidas de carga, aunque el análisis multivariado mostró diferencias, una vez examinadas las medidas
y las métricas individuales ninguna mostró diferencias significativas entre grupos. Esto puede resultar contradictorio, pero refleja que las medidas de carga, al ser constructos que se construyen sobre otras medidas como velocidades o aceleraciones, por sí solas de manera aislada, medidas como la Player Load, la High Metabolic Load Distance o el Energy Expenditure no reflejan las diferencias entre grupos. Hasta aquí termina la exposición de algunos de los resultados de estos dos trabajos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta intervención y para cualquier duda o cuestión me pueden escribir un correo o un mensaje a la dirección que deja en la última diapositiva. Ha sido un placer y muchas gracias.